Buenos días a todos. En fin, quiero en primer lugar presentarme. Mi nombre es Francisco Pastor, soy patólogo, jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario Reina Sofía y profesor titular, y suegro de Sergio, que es la razón básica y esencial por la cual estoy con todos vosotros, encantado de hacerlo, y además es para mí una gran oportunidad de poder dar visibilidad a parte de nuestro trabajo, un trabajo para nosotros clave, pero que muchas veces pues no se le aprecia lo que debe. Y en el contexto de la actividad de la patología cardiovascular, la existencia de las autopsias clínicas pues son esenciales. Todo el mundo tiene en cuenta que la mayoría de los pacientes cardíacos pues, van a fallecer probablemente por insuficiencia cardíaca derivada de cardiopatías isquémicas, pero hay muchísimas patologías y algunas son especialmente relevantes desde el punto de vista de que pueden traer consecuencias para la familia, y nosotros desde hace 11 años colaboramos con la unidad de cardiogenética y hacemos las autopsias clínicas, convertimos en autopsias clínicas las autopsias judiciales que llegan por muerte súbita al Instituto de Medicina Legal. Bien, inicialmente he dividido la charla en dos partes. La primera voy a contextualizar lo que es la autopsia clínica en la actualidad, los problemas que tiene y, en mi opinión, por la importante utilidad que sigue teniendo como actividad médica esencial. A pesar de todo lo denostada que puede estar la autopsia o pensar que no sirve de nada, la verdad es que sus objetivos siguen absolutamente vigentes y son triples, como ocurre habitualmente en nuestra actividad, asistenciales, docentes e investigadores. El objetivo asistencial es clave, es la razón de ser de nuestro trabajo, establecer el diagnóstico final, definitivo, ratificando o rectificando los diagnósticos clínicos, comprobar la eficacia de los tratamientos, informar a la familia, esto es muy importante, de lo que ha podido ocurrir, incluso y sobre todo si ha habido algo excepcional que tienen que saber, comunicar a las autoridades sanitarias cualquier patología de declaración obligatoria que también nos encontramos, y desde luego establecer estadísticas fiables y no lo que pone generalmente de parada cardiorrespiratoria, que no sirve para nada en los certificados de defunción. Los objetivos docentes son claves, es decir, los hospitales, no debería haber un hospital con docencia de posgrado si no se hacen autopsias clínicas, y la correlación anatomoclínica debe ser la piedra angular de la formación médica científica. Por supuesto, la importancia de la autopsia es tal que de los 4 o 5 comités hospitalarios que son obligatorios, uno de ellos es el comité de mortalidad, un comité de mortalidad real, no ficticio, es decir, aquel basado en correlaciones anatomoclínicas. El número de autopsias debería ser de un 25% de la mortalidad general de un hospital, aunque eso yo creo que no se cumple prácticamente en ningún hospital. Y algunos no tienen por no tener ni salas de autopsias. En cuanto al objetivo investigador, pues qué mejor que el ser humano para estudiar el ser humano, y por lo tanto la autopsia nos permite ese campo de actuación esencial en la medicina clínica. Son innumerables los ejemplos que tenemos al cabo de tantos años de ejercicio profesional de descubrir patologías que nos han llevado a investigar familias, síndromes, cardiopatías hereditarias, problemas de todo tipo, problemas de tipo social como el asbesto, etcétera. Por este motivo, la preocupación que siempre hemos tenido en nuestra unidad, en nuestro servicio y en nuestra cátedra sobre la autopsia clínica, el año pasado precisamente dirigí un TGF sobre autopsias clínicas en nuestro centro para ver las correlaciones y disociaciones clínico-patológicas. Y los resultados pues, son bastante esclarecedores y además comparables con otros resultados parecidos en centros con más casos y supuestamente de más nivel. Me centraré fundamentalmente en las discordancias clínico-patológicas. Clásicamente se dividen en 4 tipos. Las discordancias de tipo 1, que son aquellas en las que el diagnóstico fue erróneo y que, de haberse diagnosticado bien, podía haberse prolongado o salvado al paciente. Esas son las más graves. Las discordancias tipo 2 son discordancias en el diagnóstico, pero
no hubiera tenido relevancia en el resultado final, probablemente porque la enfermedad fundamental no tiene tratamiento o porque es parecido, etcétera. Las discordancias tipo 3 son discordancias importantes, pero que no tienen nada que ver con el devenir último de la enfermedad, aunque sí son relevantes y quizás podían haber afectado al pronóstico. Y luego hallazgos concomitantes que hay en todas las autopsias que se conocen como discordancias tipo 4. Me centraré sobre todo en las tres primeras y sobre todo en las dos primeras, las discordancias de tipo 1 y tipo 2. Si observáis el resultado final, está en 9,5% de discordancias de tipo 1, es decir, el 90% de las autopsias pues, tenían un diagnóstico aceptable. Luego había un 10,8% de discordancias tipo 2, y estas cifras, aunque parezca excesivas, no lo son. Un estudio que hizo Bombí en Barcelona, pues hace 1 o 2 años, son casi idénticas. Y lo que sí reflejan estas cifras es que, a pesar de que parece que hay que renunciar a hacer autopsias porque la técnica lo hace innecesaria, los datos son tozudos y prácticamente nos llevan casi a la situación de partida. Estos son datos muy repetidos y que prácticamente son constantes al margen del avance de todos los procedimientos y métodos de diagnóstico que conocemos. Esta tabla para mí fue muy reveladora. Son de estas cosas que hasta que no haces un estudio no sabes lo que tienes en tu servicio. Y cuando ves una serie de casos, te aparecen que el 56,8% de los casos tienen discordancias tipo 3, pero discordancias tipo 3, fijaros de qué nivel: fibrosis pulmonares, neoplasias del tipo de colangiocarcinomas, hepatocarcinomas, cáncer de colon, GIST, carcinomas de pulmón de tipo bronquiolaloar, cáncer de próstata, carcinoma papilar de tiroides, infecciones. Es decir, cuando uno ve esta tabla, uno piensa en lo que hacemos en las historias clínicas cuando decimos antecedentes familiares. ¿Hay antecedentes de cáncer en su familia? Pues probablemente habrá que decir no, que yo sepa, porque probablemente hay una patología oculta, muy relevante, por cierto, que puede pasar completamente desapercibida si no hacemos un estudio post-mortem sistematizado. Estos fueron los resultados esenciales de este trabajo, que me sirve para poner en contexto, como decía antes, el valor de la autopsia. Las conclusiones que sacamos de este estudio es que las discordancias de tipo 1 y tipo 2, aunque parezcan chocantes en cuanto al número, en realidad se encuentran debajo de los hallazgos observados en estudios similares, nacionales e internacionales. Y desde luego, ese número de diagnósticos relevantes ocultos prácticamente para mí ya justificaba el esfuerzo que hicimos para sacar estos datos de nuestro archivo de necropsias clínicas y sus correspondientes correlaciones con las historias clínicas, con las correlaciones anatomoclínicas. En resumen, en la actualidad el problema que tenemos con las autopsias es que, primero, lo que os acabo de comentar, que la tecnología diagnóstica moderna no ha sido capaz de mejorar los índices de correlación anatomoclínico. Es verdad que las pocas autopsias que hoy hacemos, que son lamentablemente muy pocas, muchas veces son porque carecen de diagnóstico clínico y entonces es difícil poder hacer una buena correlación, como es evidente, ¿no? Y luego existe, en mi opinión, un exceso de confianza en las técnicas. A veces nos convertimos en prescriptores de pruebas complementarias para ver por dónde va luego la cosa. Y las pruebas, como le digo a mis alumnos, aprovechando que creo que aquí hay alguno, las pruebas tienen que estar al servicio del médico y no el médico al servicio de las pruebas. A veces hacemos demasiado caso de las pruebas y no hacemos un esfuerzo en hacer una buena historia clínica. Bien, dicho esto, os paso a comentar 3 casos solamente, no quiero cansaros, y todos tenemos luego cosas que hacer, pero 3 casos clínicos que tienen que ver con la patología cardíaca y sobre todo en el contexto de la muerte súbita. El esfuerzo que está haciendo Sergio y su grupo con
con la cardiología, pues puede estar complementada con esta charla, en el sentido de que es ver qué pasa cuando una persona ha muerto. ¿Por qué pedir una autopsia? ¿Qué vamos a conseguir con ello? ¿Cómo hacerlo? A veces no es fácil, hay mucha presión, la familia suelen ser a veces gente joven, la familia está en shock, mucha gente tiene amigos de amigos que tiene un amigo médico y que dice, bueno, certifica porque habrá sido un infarto fulminante. Y mi experiencia me dice que, y por desgracia algunos casos hemos vivido en estos años, de familiares de creo recordar una mujer joven de 30 y tantos años, con 2 niños pequeños, que al cabo de 2 o 3 meses, cuando pasan un poco los duelos, pues acude a decir que le han dicho que eso podría ser hereditario y qué hace. Y el qué hace es que en su momento alguien certificó indebidamente el fallecimiento de su marido y no sabemos si mandarla a un centro para que estudien a la familia o tranquilizarla de que ha sido otra cosa, que las dos cosas son importantes. En definitiva, estos son casos que hay que plantearlos siempre desde el punto de vista del beneficio indudable para la familia, indudable, y los casos que voy a comentar son respuestas a preguntas que nos podemos plantear a la hora de decir ¿y por qué? ¿Y por qué? Los casos en cuestión, el primero que voy a comentar es un chico muy joven, de 44 años, atlético, deportista, sin antecedentes familiares de interés, personalmente tampoco tenía ninguna enfermedad conocida, estaba con unos amigos practicando pádel en un centro deportivo de su pueblo y allí, haciendo ejercicio, pues tuvo una parada cardíaca y falleció. No se le pudo remontar a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar y falleció. El caso pasó a través del Instituto de Medicina Legal. Como os comentaba antes, yo suelo hacer estas autopsias, las convierto en autopsias clínicas, que son siempre auténticos algoritmos diagnósticos, porque la posibilidad de una muerte súbita de origen cardíaco pasa, en primer lugar, por descartar que ha ocurrido, en primer lugar, que no sea un hematoma disecante, una rotura cardíaca por un infarto de miocardio, una patología valvular, y llega un punto en el que te quedas con la patología del miocardio, a la que llegas cuando has descartado muchos procesos. Y ese algoritmo, que siempre es un reto porque no contamos con ningún dato clínico, pues a veces nos deja en una situación también de que no podemos llegar a un diagnóstico, pero sí podemos sugerir por dónde puede ir para tomar medidas o orientar, sobre todo, orientar a la familia, que es de lo que se trata. En concreto, esta persona, este varón de 44 años, estudiamos el corazón. A veces siempre les digo a mis compañeros del instituto que me pasen todos los órganos, porque las autopsias deben ser completas. No podemos hacer autopsias parciales porque te faltan datos y a veces la causa de la muerte o la razón fundamental está en otro sitio. En este caso me pasaron solamente a estudio el corazón. Era un corazón grande, lo normal es que pese unos 350 gramos, quizás en un joven adulto varón y deportista podría llegar a 400, pero era un poco mayor de lo normal. Estructuralmente el corazón tiene un grosor de sus paredes dentro de lo normal, entre 12 milímetros la pared libre y el septum, y unos 4 o 5 el ventrículo derecho, pero si os fijáis en las imágenes de este corazón, existen zonas blanquecinas, fasciculadas, que hacen una circunferencia alrededor del ventrículo izquierdo, más epicárdicas que endocárdicas, más por fuera que por la parte de dentro, y, como digo, de carácter circunferencial. Perdona, Sergio, ¿hay algún puntero, algo que yo pueda señalar con el ratón para marcarles? Ah, sí, perdón, ya está. Fijaros, esto es lo que quería comentaros. Mirad toda esta zona blanquecina, que es más epicárdica que en la zona del endocardio. El endocardio más o menos está bien, pero fijaros todas estas zonas rojizas, blanquecinas por fuera, con carácter circunferencial y preferentemente en ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho más o menos,
Las secciones son normales. Aquí tenéis un detalle de una de las secciones, un plano medio ventricular, en el que se observan esos hallazgos, esos datos que os estoy comentando. Este tejido rojizo, fasciculado, con áreas blanquecinas y que están más significativamente en la zona epicárdica que en la zona endocárdica, que está más libre de lesión. Bien, aquí tenéis 4 imágenes. Para no cansaros mucho, los he puesto en un par de diapositivas los hallazgos histológicos. Y en este caso, una vez descartada patología vascular, las coronarias estaban bien, las válvulas estaban bien, la lesión básicamente es miocárdica. Y de nuevo, pues si os fijáis en esta primera imagen donde está el puntero, os marco la zona del endocardio, esto es el endocardio, y veis que el músculo cardíaco subendocárdico está bien y la lesión masivamente ocupa 2/3 del espesor de la pared. Con un tricrómico, como veis aquí, esa imagen todavía resalta más. La colágena se ve de azul y vemos de nuevo la luz endocárdica aquí, el miocardio subyacente bien, y a partir de aproximadamente 1/3 subendocárdico empieza a verse un incremento de tejido conjuntivo, esto es colágena, y entremezclada con fascículos de tejido adiposo, es decir, una infiltración fibrograsa de la pared del ventrículo izquierdo. En esta imagen inferior vemos la misma imagen, la parte interna que marca esta zona del ángulo inferior de miocardio normal y la zona más epicárdica con esta imagen. Resalto y subrayo esta distribución porque si la lesión fuera isquémica, yo creo que deberíamos esperar un aumento de tejido conjuntivo y la fibrosis en el subendocardio, porque es la zona más sensible a la hipoxia y la fibrosis y la pérdida de las fibras miocárdicas irían de dentro a fuera, no de fuera a adentro como es en este caso. Esto nos descarta razonablemente el origen isquémico de la lesión al margen de que el árbol coronario estuviera bien, pero todos sabemos que puede haber infartos con unas coronarias relativamente normales, aproximadamente un 10% del espasmo coronario constituye la causa de una cardiopatía isquémica. Y esta distribución, en mi opinión, pues nos habla de un proceso crónico, un proceso muy antiguo, porque produce una fibrosis de la pared del corazón, pero con una distribución en modo alguno compatible con una cardiopatía isquémica. En la imagen inferior es un detalle de lo que hemos visto en el que se entremezclan fibras musculares con algún criterio de hipertrofia nuclear, con la grasa y el tejido conjuntivo de rosa pálido aquí. El cuadro se completa con 2 cambios más, infiltrados de tipo linfocitario entre las fibras musculares, como veis arriba, y abajo daño miofibrilar directo por el infiltrado inflamatorio con focos de apoptosis y destrucción. Estos fenómenos que parece que la fibra está como carcomida son fenómenos de miocitolisis, es decir, nosotros cuando vemos ese miocardio está claro que estamos viendo un miocardio lesionado ampliamente, estamos viendo una cicatriz, estamos viendo la consecuencia de haber perdido la fibra. Y esta es la prueba de cómo se pierden esas fibras. Se pierden a través de un proceso inflamatorio, probablemente inmunológico, con una apoptosis de las fibras musculares que van desapareciendo y van siendo sustituidas por tejido fibrograso. En este caso, el diagnóstico final fue de compatible con miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo. El diagnóstico compatible con, siempre un patólogo debe tener ese punto de prudencia, porque no tengo ninguna prueba genética yo en el momento de hacer la autopsia para esto. Los estudios posteriores demostraron que se trataba de una mutación de un gen, la filamina, que se ha demostrado muy patogénico y que la consecuencia de este caso, desgraciado, fue que 3 semanas después su hermana tenía implantado un dispositivo, un DAI, y pudo salvar la vida. Es decir, a esas preguntas de por qué hacer estas autopsias, pues la autopsia clínica, la autopsia de la muerte súbita y muchas veces las autopsias en general salvan vidas. Parece un contrasentido,
pero tenemos una larga experiencia y es una experiencia muy gratificante para los que nos dedicamos a esto, que la autopsia salva vidas. Y aquí tenéis un ejemplo y algo que siempre podréis decir si se os plantea en vuestra vida profesional una disyuntiva de este tipo. Bien, el segundo caso, es probable que en el centro de salud de Alcantarilla alguien lo recuerde, porque fue hace 2 meses. Es un chico de 27 años que acude con dolor torácico irradiado a brazo derecho, que transmite inmediatamente una sensación de gravedad. Allí en el centro de salud realmente no lo ven bien y lo envían a la ciudad sanitaria, a la Risaca, pero fallece en el traslado. Allí se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar, como es lógico, y son infructuosas y el paciente fallece. Y de nuevo un caso que apunta claramente a una miocardiopatía hereditaria. Con esta edad, sin antecedentes, en fin, todo apunta a que estamos ante un caso de una muerte súbita cardíaca, primitiva cardíaca, etc. Bien, en este caso, el corazón, aquí tenéis una sección del corazón en la cual, pues, está estructuralmente normal, pero sí llama la atención que, sobre todo en la zona del tabique, aparece un tejido más rojizo, prácticamente en toda su extensión, con muy pocas anomalías, tanto de la pared del ventrículo izquierdo como del derecho. La cavidad ventricular es normal, el peso es un poco mayor de lo normal también, 470 gramos, pero no es tan espectacular, ni mucho menos, como el caso anterior. Sí llama la atención ese tinte rojizo que afecta a todo el septum. Como os decía antes, siempre pido que me dejen hacer la autopsia completa, porque el diagnóstico y la clave te la puede dar otro órgano. Y efectivamente, cuando vemos los pulmones, que pesaron más de 900 gramos cada uno, cuando lo normal son 300, pues se observa en la superficie del pulmón áreas de aspecto tumoral. Mirad todo esto. En alguna zona, como se ve aquí debajo, a ver si aquí, en esta zona, parece muy infiltrativa, con punteado blanquecino, toda esa superficie. La primera vez que yo vi esto en una autopsia, esto solo lo he visto yo en autopsia 2 veces. Esa primera vez me ha permitido sospecharlo en esta segunda. La primera vez que lo vi creía que era un carcinoma bronquiolo-alveolar, porque el aspecto es de condensación neumónica, pero con ese punteado blanquecino que le da mucha consistencia al pulmón. Un dato muy relevante de esta patología es las enormes adenopatías iliares que presentaba. Patología pulmonar, ganglios, diagnóstico. Bien, el estudio microscópico de esos pulmones presenta múltiples nódulos que ocupan prácticamente el 90% del parénquima pulmonar. Y cuando nos adentramos con más aumento en esos nódulos, observamos que se trata de granulomas inmunológicos no gasificados, en algunas zonas, como se ve en el puntero, ahí arriba, esa zona clara, que es un cuerpo conchoide. En definitiva, estamos ante una sarcoidosis pulmonar y mediastínica. La sarcoidosis puede ser causa de una muerte súbita de origen cardíaco en aproximadamente el 5 o el 10% de los casos, por afectación fundamentalmente del septum. A veces también afecta al sistema de conducción, pero en este caso la sospecha estaba en el septum por ese aspecto que veíamos macroscópicamente. No fue fácil encontrarlo, pero en el corazón, en la zona del septum, encontramos fibrosis, infiltrados linfocitarios entre las fibras musculares y ya un incipiente granuloma inmunológico en el interior de esas fibras miocárdicas. Pregunta, ¿por qué hacer esta autopsia? Pues para tranquilizar también a la familia dentro de la desgracia. Este chico falleció por una desgracia que no es hereditaria, es decir, esa angustia que te puede generar el
qué pasa con mis otros hijos, qué pasa con mi nieto, si es que tiene, qué puede ocurrir, porque será algo hereditario. Pues en este caso hay que decir que es una enfermedad que tiene un curso larguísimo generalmente, que cursa con una patología pulmonar, que muy a la larga puede dar una fibrosis pulmonar con pulmón en panal de miel, pero que, por desgracia, ha tenido una muerte súbita. En este caso, ese diagnóstico, por lo menos, sí que elimina esa angustia de tener que hacerse estudios periódicos por si acaso aquello pudo ser una cardiopatía hereditaria. Y el tercer caso que voy a comentar es un caso todavía más reciente. He ido cambiando un poco las diapositivas en función de los casos porque me encontré, bueno, aquí tenéis las imágenes de lo que es una fibrilación ventricular. Así vemos nosotros el corazón con esas ondulaciones, ese alargamiento de las fibras que justifica que la muerte última, la muerte de este paciente finalmente fue por una fibrilación ventricular. Seguramente una afectación del haz de His. Y ese es uno de los hallazgos más característicos. Parecen olas, esas ondulaciones de las fibras musculares. Bien, y el tercer caso y el último que os traigo es este caso, que fue de un señor, un indigente, que falleció en Vistabella hace un mes. Es la autopsia, creo que es la número 3 de este año, esto hace unos días. Y son de estos casos que o no se hacen o se hacen rutinariamente y que posiblemente las preguntas ahora las tengamos y las investigaciones las tendremos que hacer nosotros a posteriori. Bien, el corazón es el corazón más grande que he visto en mi vida y estoy 42 años haciendo autopsias. 1.345 gramos, era un balón con unas medidas brutales, un ventrículo derecho que lo normal es 3, tiene 12 milímetros, la pared libre 35 y 30 el tabique. La sección del corazón es una imagen espectacular, esto es un plano medio ventricular. En este plano, esa luz ventricular debe tener unos 4 centímetros, 40 milímetros, ahí tiene 10, está cerrado por un grosor brutal de los músculos papilares. Y si os fijáis, estas imágenes me gusta hacerlas fijadas, porque cuando fijas un corazón de este tipo, el tejido conjuntivo se ve blanco y se ve muy bien que la pared, gran parte de la pared, tiene ese color blanquecino, y si le ponemos un poco de imaginación, un poco también como en espiga, si os fijáis las fibras, como un poco en espiga. Esta imagen macroscópica es muy compatible con una miocardiopatía hereditaria, en este caso una miocardiopatía hipertrófica. El estudio histológico de este corazón es absolutamente definitivo. Aquí tenéis el desorden fibrilar, esa imagen característica, lo que llaman los anglosajones el disarray, con esas disposiciones de las fibras anómalas, uniones sarcoplásmicas completamente atípicas, en Y, en V, el corazón no se dispone así, con mucho conjuntivo entre medias. Y si os fijáis en este tricrómico aquí, la imagen en espiga es muy evidente, Aquí tenéis como, digamos, el centro y cómo van saliendo, una imagen que se describió clásicamente para un tipo de tumor, un fibrosarcoma, el patrón en espina de Arenque, el herringbone pattern, que dicen los clásicos, y esa imagen en espina de pescado o en espiga, que es muy característico de esta miocardiopatía. Esto es una miocardiopatía hipertrófica claramente. Y ahora la pregunta la tenemos que hacer nosotros. Esto era un señor indigente, pero parece que tenía familia. ¿Qué hacemos con...? Y esta familia tiene que saber eso. Tiene que saber que si tiene este señor tenía sobrinos o tenía hermanos, pues habrá que estudiarlos, porque el hombre se murió en un banco en Vistabella, pero nuestra responsabilidad es saber que tenía una miocardiopatía hereditaria, y es un hallazgo que no podemos soslayar de ninguna manera. Bien, estos son 3 casos que os he traído para 3 respuestas a una misma pregunta que qué hacer. Y ya para finalizar, el año pasado, en noviembre, se publicó un artículo en New England
de unos autores que planteaban lo mismo que planteamos todos, el descenso dramático de los estudios necrópsicos y, sin embargo, la enorme utilidad que tiene. Y de todo ese artículo subrayé en negro, en amarillo al final, el último párrafo del trabajo, que dice: si la muerte pudiera hablar, probablemente desearía contribuir al bienestar de la vida. Creemos que este es el momento de establecer una investigación global y una agenda de salud pública enfocada sobre el aprendizaje de la muerte. La experiencia que uno acumula al cabo de muchos años es que la muerte es vida para mucha gente, que haciendo autopsias aprendes, te hacen más humilde, eres mejor médico, y desde el contexto de la muerte súbita de origen cardíaco es fundamental que no se certifique una muerte no justificada, porque detrás de ello puede haber posiblemente desgracias posteriores. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.